Hoy he venido con muchas ganas de probar este restaurante, La Albancia, a 5 minutinos de Pola la Viena. Restaurante con muy buenas reseñas y una decoración súper chula. Comenzamos con un paté de berenjena y champiñones, porque sí, hasta el paté tiene derecho a su momento de fama. Ahora esta ensaladina de boquerones y pimientos asados, ligera, fresca y perfecta para coger carrerilla. Verdines con setes y gambes, una combinación perfecta que casa muy bien. Sabor intenso a hongos, aunque con un poco más de caldín hubiese sido una verbena. Llega la caza, jabalí guisado con patatines frites, con ese sabor típico de la caza, aunque un poco seco. Un plato al que le doy una proba ao raspao. Y por supuesto non podía faltar la sidra, que para eso é patrimonio. Seguimos con una sartén de bacalao con huevos rotos y pisto casero. El bacalao jugosín en su punto de sal combinado con el pisto y los huevos merece todo un sobresaliente. Pasamos a los postres, helado casero de avellanes y croquetes de chocolate. Sí, croquetas de chocolate. Oísteisme bien, mira para ello. Brutal, esto y vida, primera vez que las pruebo y espero que no sea la última. Acabamos con este arroz con leche requemado y cremosín, como el de toda la vida. Se nota que lo han hecho con mucho mimo y paciencia. El total por 2 menús de fin de semana ha sido 46 euros.